gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Los enemigos del alma y uno de los enemigos del alma es la amistad con el mundo, conforme al verso que hemos leído, hermano. Dirá, ¿el pastor no quiere que se junte con los incrédulos? No, no soy el pastor, es Dios. Porque lo que leemos es la palabra de Él. Ahora, si nos llegamos a reunir con personas incrédulas, llegamos a hacer una amistad profunda y participamos de sus hechos, nos reímos cuando se rinde o se burlan de alguien y estamos participando de sus obras, hermano. Bueno, la condenación que viene sobre aquella persona que Dios le va a dar, su recompensa, también se la va a dar a aquel que sea cristiano y que esté participando de esas obras. Porque está haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Y si Dios nos manda que si nos advierte que si nos hacemos amistad con el mundo, entonces nos enemistamos contra Dios y se convierte en nuestro enemigo, hermano. Imagínense. El diablo, Satanás, Lucifer, los demonios, los principados, las potestades, no pueden ser enemigos de Dios, porque no tienen el poder suficiente para poder llamarse enemigo de Dios. Es el enemigo de nuestras almas, pero no enemigo de Dios. Ahora imagínense que nosotros llegáramos a realizarnos a ser enemigos, que Dios sea enemigo de nosotros. ¿A dónde vamos a dar, hermano? ¿A dónde vamos a parar? Cuando un verdadero cristiano, mi hermano, quiere hacer amistad con el mundo, es decir, con la sociedad humana y sus costumbres y su forma de vida, hermano, la palabra de Dios nos lo prohíbe. Nos exhorta a no hacerlo. Nos exhorta el Señor, ¿por qué? Porque nos ama. Porque sabe que si nosotros, hermanos, vamos a hacer esas cosas, nos vamos a contaminar. Dirá, estamos igual que el Viejo Testamento. No toques esto porque te contaminas. No hagas aquello porque te contaminas. Sí, seguimos igual. El Viejo Testamento nunca ha caducado ni caducará jamás. Jesucristo no vino a quitarlo, vino a reforzarlo. Hacer que se cumpla la palabra de Dios, la ley de Dios. La palabra del Señor en Proverbios, hermano, nos dice, no te juntes con el hombre iracundo, no sea que aprendas su manera de ser. ¿Por qué nos advierte Dios eso? Hay otra advertencia que nos da también en Proverbios Dios y nos dice, si te juntas con sabio, serás más sabio. Si te juntas con necio, dice, serás quebrantado. O sea, vas a recibir un castigo de parte de Dios. Si te juntas con gente necia, con gente que maldice, con gente incrédula la gente incrédula, ¿qué hace, hermano? Hace barbaridades. Yo cuando era un incrédulo, yo hacía barbaridades. Todos sabemos eso. ¿Cómo está la maldad ahora? Está multiplicada al 10,000 por uno, hermano. ¿Me entiende? Está la multiplicación de la maldad aquí en la tierra ahora, hermano, que ya no le falta casi nada para llegar al punto donde el Señor nos dejó profetizado en Mateo 24, 37, 38 y 39. Que como en los días de Noé, así será la venida de Él. ¿Qué hacían en los días de Noé? Se burlaban cuando les hablaba de Dios. Se burlaban cuando les decía que iba a haber un diluvio. Se burlaban de él y de su familia cuando estaban construyendo el arca. ¿Y qué hacían? Nada más pecar. Dice que se casaban y daban en casamiento. ¿Acaso no están haciendo hoy lo mismo? ¿No están dando en casamiento un hombre con un hombre? ¿No están dando en casamiento una mujer con otra mujer?
Ya estamos en la multiplicación de la maldad en la tierra y estamos en los últimos días. Está próxima la venida del Señor. Y si nos encuentra, hermano, siendo amigos del mundo, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dejar. ¿Dios gana algo con que nosotros no tengamos amistad con el mundo? Él no gana nada. Nosotros somos los que ganamos si no tenemos una amistad con el mundo, porque estamos obedeciendo a Dios. Amén. ¿Por qué es tan grave que un cristiano, hermano, se haga amigo del mundo? Bueno, porque la palabra del Señor nos llama, nos está llamando a salir de él. Recuerde que cuando él oró, allá en el Evangelio según San Juan, dijo que nosotros no éramos del mundo. Dice, así como yo no soy del mundo, ustedes no son del mundo. Él nos declaró que nosotros, los hijos de él, no somos del mundo. ¿Por qué vamos a tener relaciones, mi hermano, con el mundo? ¿Qué vamos a sacar beneficio espiritual de ellos? Nos van a contaminar. Porque ellos hacen muchas cosas malas. La maldad está multiplicada y todos aquellos que tú llames tus amigos y que sean incrédulos también hacen cosas malas. ¿Me entiende, hermano? Yo ya compartí lo que voy a decirle ahora. Los espíritus se transfieren. Nosotros somos vasos. Y como tales, dice la palabra de Dios, que necesitamos ser vasos de honra para podernos presentar delante de Dios y ser ¿qué? Aprobados por Dios. Y como somos vasos, los incrédulos también son vasos. Se le puede llamar que somos también canales. Nosotros somos los canales del Espíritu Santo, donde Dios está canalizando su palabra a cada uno de nosotros y nos usa para gloria y alabanza de Él, hablándole a la persona de Dios, evangelizando, evangelismo personal. Usted está haciendo un canal de Dios, está haciendo un canal del Espíritu, porque este es el templo del Espíritu Santo. Pero como el incrédulo no conoce a Dios, también es un canal o también es un vaso. Solamente que es el vaso del diablo. Es un vaso del enemigo, porque moran espíritus inmundos en su vida. Y toda la clase de mal que hacen es por lo que tienen dentro que lo están haciendo. Y cuando usted tiene una amistad con esa clase de personas incrédulas, que llega, le saluda, lo abraza, hola, ¿cómo estás? Y tenía ganas de verte, y me da gusto encontrarte, y vamos a comer, vamos al café. Una amistad bien. Ahí están transmitiendo los espíritus, hermano. De por sí usted y yo tenemos muchas luchas de que el enemigo nos pone enfrente para que abandonemos el camino, hermano. Ahora imagínese con esos espíritus que se transmiten a través de personas que andan mal, que no tienen a Jesucristo en su corazón, sino que tienen maldades, rencores, venganzas, odios. En una ocasión se fue de aquí un cuñado mío. Ya había pasado como un año que se había salido de la iglesia. Se fue a otra iglesia con su esposa. Y en una ocasión mi cuñada Lucrecia tenía una yarda cuando vivía aquí por la Vermont, por la South y la Anaheim Boulevard. Ahí estaba yo con ella platicando cuando llegó José Luis, mi cuñado, y llegó y empezó a platicar con su hermana, y ya me vio y ya nos saludamos. En ese saludo se me transmitieron espíritus de él, hermano. ¿Me entiende? Muchas veces nosotros, no muchas veces, nosotros sabemos lidiar con los espíritus, porque Dios nos dio discernimiento, y también usted le dio discernimiento, pero nomás que no lo está usando. El Señor me enseñó que se habían transmitido espíritus. En cuanto llegué a casa, ya estábamos discutiendo con mi esposa. Y el Señor ahí enseñó que había unos espíritus que se habían transmitido en el saludo con esa persona, hermano. Le doy un ejemplo nada más. Yo le verifico completamente que yo lo he visto, lo he vivido, que se transmiten los espíritus.
Por algo nos dice Dios que no quiere que no hagamos amistad con el mundo, hermano. Amén, con las personas incrédulas. El vocablo iglesia, hermano, en sus originales contiene algo como una de sus acepciones y quiere decir los llamados a salir. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo. Y cada uno de nosotros, para llegar a ser hijos de Dios, tenemos un grande problema. Ser cristiano no es fácil. Ser salvo tampoco. Si alguien le dijo que era fácil, le mintieron. Porque si nosotros no salimos del mundo, si tenemos amistad con el mundo, número uno, nuestra vida espiritual jamás va a prosperar. Vamos a quedar ahí estancados. Y se van a empezar a transmitir las maneras de vivir de aquella persona y tú los vas a empezar a ejecutar también, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas. Vas a hacerlo también. Pero esa es una parte de los problemas. El otro problema está más grande. Es que si nosotros no salimos del mundo, hermano, si no nos contaminamos, es la palabra correcta, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice su Biblia y dice la mía. Que si nosotros salimos del medio de ellos y no nos contaminamos, entonces vamos a poder ser hijos de Dios y entonces Él va a poder ser nuestro Padre. O sea, que si no salimos y nos contaminamos y seguimos viviendo con el mundo, Él no va a ser nuestro Padre. A los sacerdotes, ¿qué les dijo Dios? Nosotros tenemos un Padre que es Abraham. ¿Y qué les contestó? ¿Qué les contestó Jesucristo, hermano? ¿Alguien recuerda? ¿Qué les dijo? Vuestro padre el diablo es porque sus obras están haciendo. Todo aquel incrédulo hace las obras del diablo. Y por eso su padre, delante de Dios, su padre es el diablo. Y si nosotros empezamos a hacer las obras del diablo también por causa de estar con los del mundo o con los incrédulos, entonces tampoco Dios va a ser Padre nuestro. Y vamos a ir para allá porque vamos a leer la Biblia, ¿sí? Pero nada más les quiero decir que cuando la Biblia está hablando de mundo, del griego cosmos, hermano, no se está refiriendo al universo o al aspecto físico de la tierra o del mundo, ¿sí? Sino que más bien se está refiriendo a un sistema ajeno a la voluntad de Dios que está operando en los hombres aquí en la tierra. A eso se refiere mundo. Mundo no es el globo terráqueo, no es el cosmos, es toda la gente que vive y no quiere hacer la voluntad de Dios, más bien hace su propia voluntad. Ese es el mundo, hermano, al que se refiere la Biblia. Amén. Vamos a ver ahí Evangelio según San Juan, hermano, capítulo 14. Capítulo 14 y el verso 30. Dice Jesucristo: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Por qué leí ese verso, hermano? Bueno, porque le quiero decir que a pesar de que los hombres no vean hacia el mundo, es un reino espiritual organizado y encabezado y gobernado por Satanás. Amén. Por eso es tan importante que tenemos que vivir fuera de ese mundo, hermano. Tenemos que vivir en el mundo espiritual, en el camino del Señor. Agarrados de la mano del Espíritu de Dios, hermano. Agarrados de la mano de Jesucristo. Aquí está su mano. Agarrados de esta mano, hermano. ¿Quién, dice el Señor? ¿Quién? Dice la palabra en Romanos: ¿quién nos podrá separar
del amor de Cristo? Dice nada. Dice que ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ¿sí? Ni lo porvenir, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Si nosotros decidimos apartarnos para Él. Porque ¿sabes una cosa? ¿Por qué Dios quiere eso? Porque Él nos quiere todo para Él. Él no quiere compartirnos con el mundo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, que no comparte con nadie, hermano. Nos quiere para Él todito, hermano. Amén, iglesia. Así de que el mundo es un sistema, mi hermano, de una vida que se jacta de su autosuficiencia y arrastra a los hombres a vivir conforme a su deseo, a los deseos del enemigo, del diablo, hermano. Así viven, ¿sí? El hombre después de su caída se organizó políticamente, económicamente, familiar y religiosamente a su antojo, mi hermano, para decidir por sí mismo, para no depender de nadie, ¿sí? Para no depender de Dios, para estar lejos de Dios, y hizo a Dios a un lado, hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué es la razón que el diablo nos odia tanto? ¿Por qué es la razón que el diablo quiere toda la humanidad para llevársela al infierno? Bueno, porque recuerden que Satanás era un querubín que servía al lado del Señor. Le servía con toda la alabanza, flautas, tamboriles. Era el salmista. Satanás era el salmista en el cielo. Pero como quiso ser igual que Dios, se rebeló, hubo una rebeldía en el cielo y fue echado aquí a la tierra junto con todos sus ángeles rebeldes. Y ahora se ha hecho de un ejército de demonios de diferentes rangos, como un ejército, exactamente igual. Tenientes, soldado raso, teniente, sargento, capitán, general, de todo tiene. Pero ¿por qué era la razón que ahora quiere destruir a toda la humanidad? Bueno, porque como no pudo con el Señor Todopoderoso en el cielo, entonces ahora dice, pues ahora en mi territorio, toda la humanidad que tú traigas, yo la voy a hacer para mí. Por eso nos quiere destruir, porque no pudo con Dios, hermano. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otro mandato de Dios. Otro mandato que nos hace Dios, hermano. Dios nos manda a no amar al mundo. Y esto es no tomar la forma de vida que tienen los hombres sin Cristo, mi hermano, y no poner nuestro corazón en las cosas que están en el mundo, bienes materiales, personas con deseos y deleites, de todas esas cosas pecaminosas que tiene el mundo. Es de lo que no tenemos que tener usted y yo, hermano. Como cristianos debemos estar alertas a una estrategia satánica que nos quiera hacer caer. ¿Cómo podemos estar alertas? Orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. Esa es la única forma que podemos estar alertas, amén. Así de que el enemigo va a intentar que todavía pongamos nuestros ojos en los deleites de este mundo, en buscar una posición social a cualquier costo, que no nos importe cómo lograrlo, en tener muchos bienes, en tener prestigio, en fin. Hay muchas cosas en el mundo que el enemigo quiere que tengamos usted y yo, hermano. Amén. Vamos a ver ahí Efesios 2:2. Voy a sacar mi arma. Acá traigo la otra. Yo no la uso para otra cosa más que para ver la Biblia y para llamar. ¿Sí? Efesios 2:2 dice la palabra. Voy a leer desde el 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente.
obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No sé cómo diga su Biblia, pero como diga, es lo mismo. Amén. Así es de que Él es mi hermano, el jefe en rango que está operando aquí en el mundo, en esta tierra. Es el que gobierna todas las potestades de espíritus, es el que trae todas las destrucciones, enfermedades, muertes, todo, hermano, lo malo, Él es el que lo envía. Amén. Por eso tenemos que estar bien con Dios, porque el día que muramos, hermano, nos vamos con el Señor. ¿Sí? Porque el que no se vaya con el Señor va a ser un sufrimiento eterno, por toda la eternidad. Vamos a ver el mandato que le hablé de 2 de Corintios 6, hermano. 2 de Corintios, capítulo 6. Y va a ser el verso 14 al 16, amén. Y dice la palabra así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede haber un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, verso 17, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Verso 18. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo podemos llegar a permanecer siendo hijos de Dios? Porque cuando lo recibimos como único y suficiente Salvador al Señor Jesucristo, el Señor envía su Santo Espíritu, y entonces vamos a ser el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, está con nosotros. ¿Sí? Entonces convertimos lo que dice la palabra en el templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, ya somos hijos de Él. Él ya nos recibió, nos rescató, nos transbordó de las tinieblas a su luz admirable, como dice la Biblia. Pero ahora, ¿cómo vamos a permanecer siguiendo siendo hijos de Dios? Cuidarnos de toda la contaminación que tiene el mundo. Amén, iglesia. Nos lo dice muy claro el Señor. Nos lo dice muy claro. No hay nada con que digas: estoy confundido, no entiendo lo que dice ahí. Lo dice clarito, hermano. Esta porción de Biblia que traigo lo dice bien clarito. ¿Sí? Ahorita podemos decir lo que dice ahí, que qué comunión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos. Y dice en el verso 15: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede haber un creyente asociarse con un incrédulo? Ahorita vive así el mundo, hermano. Tú puedes ver gente que se congrega en una iglesia y lo ves allá con un cigarrón de este vuelo. Esos eléctricos que hay ahorita, que avientan un maderón. Y luego por el otro lado agarra su tecate y está viendo su partido de fútbol o el box. ¿Se entiende? Así son. Hay muchos cristianos que son liberales hoy en este día. Pero ¿sabes qué va a suceder cuando Él muera o cuando venga Cristo? Cualquiera de las dos cosas que sucedan primero. Si viene Jesucristo, se va a quedar. Y si se va para arriba, el Señor le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te he conocido. No dice: